Capítulo 15. La promesa. 4 experiencias místicas. En todas las que he relatado hasta ahora, con excepción de la visión del niño de Jefe, la imaginación se ejerció conscientemente. Los hombres y las mujeres creaban obras de teatro en su imaginación, obras que implicaban la realización de sus deseos. Luego, al imaginarse a sí mismos participando en estos dramas, creaban lo que sus actos imaginarios implicaban. Este es el sabio uso de la ley de Dios. Pero ningún hombre es justificado ante Dios por la ley. Gálatas 3:11. Muchas personas se interesan por el imaginismo como una forma de vida, pero no se interesan en absoluto por su marco de fe, una fe que lleva al cumplimiento de la promesa de Dios. Levantaré a tu hijo después de ti, que saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre, y él será mi hijo. 2 Samuel 7, del 12 al 14. La promesa de que Dios sacará de nuestro cuerpo un hijo que nacerá no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, no les interesa. Juan 1:13. Quieren conocer la ley de Dios, no su promesa. Sin embargo, este nacimiento milagroso ha sido declarado claramente como una necesidad para toda la humanidad desde los primeros días de la comunidad cristiana. Es necesario nacer de lo alto. Juan 3:7. Mi propósito aquí es afirmarlo de nuevo y hacerlo en tal lenguaje y con tal referencia a mis propias experiencias místicas personales que el lector verá que este nacimiento de lo alto es mucho más que una parte de una superestructura prescindible, que es el único propósito para la creación de Dios. En concreto, mi propósito al registrar estas 4 experiencias místicas es mostrar lo que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis 1:5, intentaba decir sobre este nacimiento de lo alto. ¿Cómo pueden predicar los hombres si no son enviados? Romanos 10:15. Hace muchos años fui llevado en espíritu a una sociedad divina, una sociedad de hombres en la que Dios está despierto. Aunque parezca extraño, los dioses se reúnen de verdad. Al entrar en esta sociedad, el primero en saludarme fue la encarnación del poder infinito. El poder suyo era uno desconocido para los mortales. Luego me llevaron a conocer al amor infinito. Me preguntó, ¿qué es lo más grande del mundo? Le respondí con las palabras de Pablo: la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. En ese momento me abrazó y nuestros cuerpos se fundieron y se convirtieron en un solo cuerpo. Me uní a él y le amé como a mi propia alma. Las palabras amor de Dios, tan a menudo una mera frase, eran ahora una realidad con un significado tremendo. Nada jamás imaginado por el hombre podría compararse con este amor que el hombre siente a través de su unión con el amor. La relación más íntima en la tierra es como vivir en celdas separadas en comparación con esta unión. Mientras me encontraba en ese estado de supremo deleite, una voz del espacio exterior gritó: ¡abajo los sangre azul! Al oír este grito, me encontré de pie ante el que me había saludado primero, el que encarnaba al poder infinito. Me miró a los ojos y, sin usar palabras ni boca, escuché lo que me dijo: es hora de actuar. De repente fui sacado de aquella divina sociedad y regresé a la tierra. Estaba atormentado por mis limitaciones de comprensión, pero sabía que aquel día la divina sociedad me había elegido como compañero y me había enviado a predicar a Cristo, la promesa de Dios al hombre.
Mis experiencias místicas me han llevado a aceptar literalmente el dicho de que todo el mundo es un escenario y a creer que Dios interpreta todos los papeles. El propósito de la obra: transformar al hombre, el creado, en Dios, el creador. Dios amó al hombre, su creación, y se hizo hombre con la fe de que este acto de autocomisión transformaría al hombre, el creado, en Dios, el creador. La obra comienza con la crucifixión de Dios en el hombre como hombre y termina con la resurrección del hombre como Dios. Dios se hace como nosotros, para que nosotros seamos como Él. Dios se hace hombre para que el hombre se convierta, primero, en un ser vivo y, segundo, en un espíritu que da vida. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Dios tomó la forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz del hombre, y es crucificado en el Gólgota, el cráneo del hombre. Dios mismo entra por la puerta de la muerte, el cráneo del hombre, y se acuesta en la tumba del hombre para hacer del hombre un ser vivo. La misericordia de Dios convirtió la muerte en sueño. Entonces comenzó la prodigiosa e impensable metamorfosis del hombre, la transformación del hombre en Dios. Ningún hombre, sin la ayuda de la crucifixión de Dios, podría cruzar el umbral que admite la vida consciente, pero ahora tenemos la unión con Dios en su ser crucificado. Él vive en nosotros como nuestra maravillosa imaginación humana. El hombre es todo imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en Él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios mismo. Lake. Cuando Él resucite en nosotros, seremos como Él, y Él será como nosotros. Entonces todas las imposibilidades se disolverán en nosotros ante este toque de exaltación que su resurrección en nosotros impartirá a nuestra naturaleza. Aquí está el secreto del mundo. Dios murió para dar vida al hombre y liberarlo, pues por muy claramente que Dios tenga conciencia de su creación, no se deduce que el hombre imaginativamente creado tenga conciencia de Dios. Para obrar este milagro, Dios tuvo que morir y luego resucitar como hombre, y nadie lo ha expresado tan claramente como William Blake. Blake dice, o más bien hace decir a Jesús: a menos que yo muera, no puedes vivir. Pero si muero, resucitaré, y tú conmigo. ¿Amarías a alguien que nunca murió por ti? ¿O morirías por alguien que no murió por ti? Y si Dios no muriera por el hombre y no se entregara eternamente por él, el hombre no podría existir. Así pues, Dios muere, es decir, Dios se ha entregado libremente por el hombre. Deliberadamente se ha hecho hombre y ha olvidado que es Dios, con la esperanza de que el hombre, así creado, eventualmente resucite como Dios. Dios ha ofrecido tan completamente a su propio ser por el hombre que clama en la cruz del hombre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46, Salmo 21:1. Ha olvidado por completo que Él es Dios, pero después de que Dios resucite en un hombre, ese hombre dirá a sus hermanos: ¿por qué estamos aquí, temblando, pidiendo ayuda a Dios y no a nosotros mismos, en quienes Dios habita? Blake. Este primer hombre que ha resucitado de entre los muertos es conocido como Jesucristo.
las primicias de los que se han dormido, el primogénito de los muertos. Por el hombre murió Dios. Ahora, por un hombre, ha llegado también la resurrección de los muertos. Jesucristo resucita a su Padre muerto al convertirse en su Padre. En Adán, el hombre universal, Dios duerme. En Jesucristo, el Dios individualizado, Dios despierta. Al despertar, el hombre, lo creado, se ha convertido en Dios, el Creador, y puede decir verdaderamente, antes de que el mundo fuera, yo soy. Adon Olam, dogmática judía. Así como Dios, en su amor por el hombre, se identificó tan completamente con el hombre que olvidó que Él era Dios, así el hombre, en su amor por Dios, debe identificarse tan completamente con Dios que viva la vida de Dios, es decir, imaginariamente. La obra de Dios que transforma al hombre en Dios se nos revela en la Biblia. Es completamente consistente en imágenes y simbolismo. El Nuevo Testamento se esconde en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo. La Biblia es una visión de la ley y la promesa de Dios. Nunca pretendió enseñar la historia, sino conducir al hombre en la fe a través de los hornos de la aflicción hasta el cumplimiento de la promesa de Dios, para despertar al hombre de este profundo sueño y despertarlo como Dios. Sus personajes no viven en el pasado, sino en una eternidad imaginaria. Son personificaciones de los estados espirituales eternos del alma. Marcan el camino del hombre a través de la muerte eterna y su despertar a la vida eterna. El Antiguo Testamento nos habla de la promesa de Dios. El Nuevo Testamento no nos cuenta cómo se cumplió esa promesa, sino la forma en que se cumple. El tema central de la Biblia es la experiencia directa, individual y mística del nacimiento del niño, ese niño del que habló el profeta. Nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. La extensión de su gobierno y de la paz no tendrán fin. Isaías 9, 6 y 7. Cuando el niño se nos revela, lo vemos, lo experimentamos, y la respuesta a esta revelación puede expresarse en las palabras de Job. De oídas he oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. La historia de la encarnación no es una fábula, una alegoría o una ficción cuidadosamente elaborada para esclavizar las mentes de los hombres, sino un hecho místico. Es una experiencia mística personal del nacimiento de uno mismo a partir de nuestro propio cráneo, simbolizado en el nacimiento de un niño, envuelto en pañales y tendido en el suelo. Hay una diferencia entre escuchar de este nacimiento de un niño de nuestro propio cráneo, un nacimiento que ningún científico o historiador podría explicar, y experimentar realmente el nacimiento, es decir, tener en tus propias manos y ver con tus propios ojos a este niño milagroso, de un niño nacido desde arriba de tu propio cráneo, un nacimiento contrario a todas las leyes de la naturaleza. La pregunta, tal como se plantea en el Antiguo Testamento: preguntad ahora y ved, ¿puede un varón dar a luz? ¿Por qué pues veo a todo hombre con sus manos sosteniendo su espalda como una mujer en parto? ¿Por qué todos los rostros se han vuelto pálidos? Jeremías 36. La palabra hebrea chalatz, traducida erróneamente como espalda, significa sacar, entregar, retirar a uno mismo.
Sacarse a sí mismo del propio cráneo era exactamente lo que el profeta preveía como el necesario nacimiento de lo alto. Un nacimiento que daba al hombre la entrada en el reino de Dios y la percepción reflexiva en los niveles más altos del ser. A lo largo de los tiempos, un abismo llama a otro abismo. Salmos 42:7. Despiértate, ¿por qué duermes, Señor? Levántate. Salmos 44:23. El acontecimiento, tal y como se recoge en los evangelios, tiene lugar realmente en el hombre. Pero ese día o esa hora en que llegará el momento de la liberación del individuo, nadie sabe, sino el Padre. No te maravilles de que te haya dicho, es necesario nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, y oís su sonido, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que nace del Espíritu. Juan 3:7 y 8. Esta revelación del Evangelio de Juan es cierta. Esta es mi experiencia de este nacimiento de lo alto. Al igual que Pablo, no lo recibí del hombre, ni me lo enseñaron. Me llegó a través de la experiencia mística real de haber nacido de lo alto. Nadie puede hablar verdaderamente de este nacimiento místico de lo alto sino quien lo ha experimentado. No tenía idea de que este nacimiento de lo alto era literalmente cierto. ¿Quién antes en la experiencia podría creer que el niño, el consejero maravilloso, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de la paz, estaba metido en su propio cráneo? ¿Quién, antes de la experiencia, entendería que su Hacedor es su esposo y el Señor de los ejércitos es su nombre? Isaías 54:5. ¿Quién creería que el Creador entró en su propia creación, el hombre, y supo que era él mismo, y que esta entrada en el cráneo del hombre, esta unión de Dios y el hombre, tuvo como resultado el nacimiento de un hijo del cráneo del hombre? Nacimiento que dio a ese hombre la vida eterna y la unión con su Creador para siempre. Si ahora cuento lo que viví aquella noche, no lo hago para imponer mis ideas a los demás, sino para dar esperanza a quienes, como Nicodemo, se preguntaban: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Juan 3:4. ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede ser? Así es como me sucedió a mí. Por lo tanto, ahora escribiré la visión y la pondré en claro para que pueda correr el que la lea, porque la visión, aunque espera su momento, se apresura hasta el final, no fallará. Si te parece que tarda, espérala, seguramente vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta en él fracasará, pero el justo vivirá por su fe. Habacuc 2:2-4. En las primeras horas de la mañana del 20 de julio de 1959, en la ciudad de San Francisco, un sueño celestial en el que florecían las artes fue súbitamente interrumpido por la más intensa vibración centrada en la base de mi cráneo. Entonces comenzó a desarrollarse un drama tan real como los que experimento cuando estoy completamente despierto. Me desperté de un sueño para encontrarme completamente sepultado dentro de mi cráneo. Intenté forzar mi salida a través de su base. Algo se dio y sentí que me movía cabeza abajo, a través de la base de mi cráneo. Me estrujé para salir, centímetro a centímetro. Cuando casi estaba afuera, me sujeté a lo que consideré el pie de la cama y saqué la parte que quedaba dentro de mi cráneo. Allí, en el suelo, permanecí unos segundos. Luego me levanté y miré mi cuerpo en la cama. Estaba pálido de cara, tumbado de espaldas y sacudiéndome de un lado para otro como quien se recupera de una gran prueba. Mientras lo contemplaba, esperaba que no se cayera de la cama. Me di cuenta de que la vibración que inició todo el drama no solo estaba en mi cabeza, sino que ahora también provenía de la esquina de la habitación.
Al mirar hacia esa esquina, me pregunté si esa vibración podría ser causada por un viento muy fuerte, un viento lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar la ventana. No me di cuenta de que la vibración que seguía sintiendo en mi cabeza estaba relacionada con la que parecía venir de la esquina de la habitación. Al volver la vista a la cama, descubrí que mi cuerpo había desaparecido, pero en su lugar estaban sentados mis 3 hermanos mayores. Mi hermano mayor se sentó donde estaba la cabeza. Mi segundo y tercer hermano se sentaron donde estaban los pies. Ninguno parecía ser consciente de mí, aunque yo era consciente de ellos y podía discernir sus pensamientos. De repente fui consciente de la realidad de mi propia invisibilidad. Me di cuenta de que ellos también estaban perturbados por la vibración que provenía de la esquina de la habitación. Mi tercer hermano era el más perturbado y se acercó a investigar la causa de la vibración. Su atención fue atraída por algo en el suelo y mirando hacia abajo anunció: «Es el bebé de Neville». Mis otros 2 hermanos, con la voz más incrédula, preguntaron: «¿Cómo puede Neville tener un bebé?». Mi hermano levantó al bebé envuelto en pañales y lo puso en la cama. Yo, entonces, con mis manos invisibles, levanté al bebé y le pregunté: «¿Cómo está mi amado?». Él me miró a los ojos y sonrió, y yo desperté en este mundo para reflexionar sobre la mayor de mis muchas experiencias místicas. Tennyson describe a la muerte como un guerrero, un esqueleto montado en un caballo negro como la noche que sale a la medianoche. Pero cuando la espada de Gareth atravesó el cráneo, había en él el rostro brillante de un muchacho floreciente y fresco como una flor recién nacida. Idilios del Rey. Otras 2 visiones las contaré porque corroboran la verdad de mi afirmación de que la Biblia es un hecho místico, que todo lo escrito sobre el niño prometido en la ley de Moisés y los profetas y los salmos debe ser experimentado místicamente en la imaginación del individuo. El nacimiento del niño es un signo y un presagio que señala la resurrección de David, el ungido del Señor, de quien dijo: «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». Salmos 2:7. 5 meses después del nacimiento del niño, en la mañana del 6 de diciembre de 1959, en la ciudad de Los Ángeles, comenzó en mi cabeza una vibración similar a la que precedió a su nacimiento. Esta vez su intensidad se centró en la parte superior de mi cabeza. Entonces se produjo una repentina explosión y me encontré en una habitación modestamente amueblada. Allí, apoyado en el lado de una puerta abierta, estaba mi hijo David, de fama bíblica. Era un muchacho en su temprana adolescencia. Lo que más me llamó la atención de él fue la inusual belleza de su rostro y su figura. Era, como se le describe en el primer libro de Samuel, pelirrojo, con ojos muy hermosos y muy apuesto. Ni por un momento me sentí otra persona que la que soy ahora. Sin embargo, sabía que este muchacho, David, era mi hijo. Y él sabía que yo era su padre, porque la sabiduría que viene de lo alto es sin incertidumbre. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primero pura, luego pacífica, amable y fácil de tratar, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Santiago 3:17. Mientras estaba sentado contemplando la belleza de mi hijo, la visión se desvaneció y desperté. Yo y los hijos que el Señor me ha dado somos signos y portentos en Israel de parte del Señor de los ejércitos, que habita en el monte Sión. Isaías 8:18. Dios me dio a David como hijo propio. Levantaré tu hijo después de ti, que saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre y él será mi hijo. 2 Samuel 7:12-14. A Dios no se le conoce de otra manera que a través del Hijo. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre,
ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Lucas 10:22. La experiencia de ser el padre de David es el fin de la peregrinación del hombre en la tierra. El propósito de la vida es encontrar al padre de David, el ungido del Señor, el Cristo. Abner: ¿de quién es hijo este joven? Abner respondió: vive tu alma, oh rey, no puedo decirlo. Y el rey dijo: indaga de quién es hijo este mozo. Y cuando David regresó de la matanza del filisteo Goliat, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Y Saúl le dijo: ¿de quién eres hijo, joven? Y David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. 1 Samuel 17, del 55 al 58. Isaí es cualquier forma del verbo ser. En otras palabras, soy el hijo de quien soy el autoengendrado, soy el hijo de Dios, el Padre. Yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Soy la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Juan 14:9. ¿El hijo de quién? No se refiere a David, sino al padre de David, a quien el rey había prometido hacer libre en Israel. 1 Samuel 17:25. Nota: en todos estos pasajes de la primera de Samuel, la pregunta del rey no se refiere a David, sino al padre de David. He encontrado a David, mi siervo. Él clamará a mí: tú eres mi padre, mi Dios, y la roca de mi salvación. Y le haré primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Salmo 89, 20, 26 al 27. El individuo que ha nacido de lo alto encontrará a David y sabrá que es su propio hijo. Entonces preguntará a los fariseos, que siempre están con nosotros: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Y cuando le respondan: el hijo de David, les dirá: ¿cómo es, pues, que David, inspirado en el Espíritu, le llama Señor? Si David le llama a Cristo Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Mateo 22, 41 al 45. La concepción errónea del hombre sobre el papel del hijo, que solo es un signo y un presagio, ha convertido al hijo en un ídolo. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5:21. Dios despierta, y aquel hombre en el que despierta se convierte en el padre de su propio padre, el que era el hijo de David. Jesucristo, el hijo de David, Mateo 1:1, se ha convertido en el padre de David. Yo no clamaré más a nuestro padre David, tu hijo. Hechos 4:25. He encontrado a David. Salmos 89:20. Hechos 13:22. Me ha gritado: tú eres mi padre. Salmo 89:26. Ahora sé que soy uno de los Elohim, el Dios que se hizo hombre, para que el hombre se haga Dios. Grande es, lo confesamos, el misterio de nuestra religión. 1 Timoteo 3:16. Si la Biblia fuera historia, no sería un misterio. Esperad la promesa del Padre. Hechos 1:4. Es decir, a David, el Hijo de Dios, que te revelará a ti como el Padre. Esta promesa, dice Jesús, la oísteis de mí. Lucas 24:44. Y a su cumplimiento, en aquel momento en que a Dios le plazca darte a su Hijo como vuestra descendencia, que es Cristo. Gálatas 3:16. Se utiliza la figura retórica con el propósito de llamar la atención, enfatizar e intensificar la realidad del sentido literal. La verdad es literal. Las palabras utilizadas son figurativas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27:51.
En la mañana del 8 de abril de 1960, 4 meses después de que se me revelara que soy el padre de David, un rayo que salió de mi cráneo me partió en dos desde la parte superior del cráneo hasta la base de la columna vertebral. Me abrió como si fuera un árbol al que le hubiera caído un rayo. Entonces sentí y me vi como una luz líquida y dorada que subía por mi columna vertebral con un movimiento serpenteante. Al entrar en mi cráneo, este vibró como un terremoto. Toda palabra de Dios resulta verdadera. Él es un escudo para los que se refugian en él. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te encuentre mentiroso. Proverbios 30, 5 y 6. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14. Estas experiencias místicas ayudarán a rescatar la Biblia de los aspectos externos de la historia, de las personas y de los acontecimientos, y a devolverle su significado real en la vida del hombre. La Escritura debe cumplirse en nosotros. La promesa de Dios se cumplirá. Tú tendrás estas experiencias, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Hechos 1:8. La ampliación del círculo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin de la tierra, es el plan de Dios. La promesa todavía está madurando a su tiempo señalado. Pero cuán largas, vastas y severas son las pruebas que aquí encuentra David, tu hijo, que te revelará como Dios, el Padre. Fueron largas de contar, pero se apresura al final, no fallará. Así que espera, pues no habrá aplazamiento. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, en la primavera, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14.